Shalom Ubrajot para todos los estudiantes de Aprendamos Torah. Soy el Moré David Osorio y nuevamente es un placer estar con ustedes. Ya estamos de regreso con la parashá número 4 titulada Vayera. Esta la encontramos en el primer sefer titulado Bereshit, conocido como Génesis, desde el capítulo 18, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 24. Esta hermosa parashá, como todas las que venimos estudiando, están divididas en 7 aliyá. La primera aliyá, comprendida desde el capítulo 18, versículo 1 hasta el 14. La segunda, desde el 18, versículo 15 hasta el 33. La tercera, desde el capítulo 19, versículo 1 hasta el versículo 20. La cuarta, desde el capítulo 19, versículo 21. Lo encontramos hasta el capítulo 21, versículo 3. En la quinta aliyá podemos entenderla desde el capítulo 21, versículo 4 hasta el versículo 21. La sexta la podemos encontrar en el capítulo 21, versículo 22 hasta el versículo 23. Y la séptima y última aliyá la encontramos desde el capítulo 21, versículo 34 hasta el capítulo 22, versículo 24. La Haftará estará comprendida en Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 1 al 37, y la parte del Brit Hadashah la vamos a encontrar en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 56. Y dice así: Vayera, se le apareció. Para la parashá Vayera, una de las actividades principales nos enseña esta hermosa parashá acerca de nuestro patriarca, Abraham Avinu. Él es nuestro patriarca. Él tenía como objetivo primordial la difusión de la fe en el Eterno único, que creó, formó y dirige al mundo. La Torá relata en nuestro párrafo semanal, dice así: y plantó un Eshel en Beersheba y proclamó ahí el nombre de Adonai Elohim del mundo. Explican nuestros sabios que Eshel era una hostería que levantó Abraham en el desierto para los que viajaban, que pasaban por ahí. Después que comían y bebían, les contaba sobre el Creador y les pedía que agradezcan y bendigan a quien habló y se hizo el mundo. O sea, él estaba diciendo que había que agradecerle al Todopoderoso. Los sabios agregan en su relato que había gente que se negaba a agradecer a Elohim. Argumentaban que fue Abraham quien les proveyó la comida y bebida y por eso correspondían que le agradecerían solamente a Abraham. ¿Qué hacía Abraham? Les respondía: si el agradecimiento me corresponde solo a mí, abónenme por favor por lo que han consumido, o sea, por los que les di de comer, les decía. Les presentaba una cuenta suculenta y explicándoles de dónde sacarían ustedes pan, carne y vino en el desierto. Al ver los huéspedes el alto costo de lo consumido exigido por Abraham, entonces solamente de esta manera aceptaban agradecer al Todopoderoso. Ahora bien, alguien puede decir, ¿y este método es algún tipo de coerción religiosa? La pregunta que surge aquí es obvia. Las personas que se negaron en primera instancia a agradecer y bendecir a Elohim, a simple vista no cambiaron su opinión como consecuencia de la presión ejercida por Abraham. A lo sumo accedieron a repetir un par de palabras de bendición que Abraham les repitió para liberarse de la presión que hacía Abraham. Ahora bien, preguntémonos, ¿qué sentido tenía entonces esta coerción que se estaba haciendo sobre estas personas? ¿Lo que hacía Abraham era correcto? ¿Acaso fue este el método a través del cual Abraham Avino hizo público y difundió el nombre de Adonai en el mundo en aquel entonces? Encontramos en la Torá otro relato sobre un cambio extremo en las ideas como consecuencia de presión externa. En el párrafo
sobre los espías que difamaron a la tierra de Israel en la época de Moshe, vemos que en un principio el pueblo todo se había rebelado contra el Altísimo y no creyó en la capacidad divina de hacerlos entrar en la tierra prometida. Incluso proclamaron, ellos dijeron, nombremos un nuevo líder y volvamos a Egipto, dijo la multitud. Pero luego de que Adonai se enfadó con ellos y decretó que en este desierto caerán vuestros cadáveres, así dijo Adonai, por cuanto el pueblo había pedido, había hablado y había dicho, ojalá que nuestros cuerpos cayeran en este desierto y no que cayéramos esclavos con los ejércitos de Canaán. Entonces tuvo lugar un giro repentino en la opinión pública. Instantáneamente vinieron y dijeron, estamos listos, subamos hacia el lugar que nos dijo Adonai. Entonces ahí ellos como que cambiaron de parecer. Y es asombroso la causa de la rebeldía del pueblo y su llanto fue la falta de fe en la fuerza de Elohim para vencer a los pueblos que habitaban en la tierra de Canaán. ¿Acaso porque Elohim se enojó con ellos, les demostró su capacidad para que conquisten la tierra? Y a tal punto que tan rápidamente cambiaran de opinión en forma drástica. Vamos a ver. Llamémosle a esto que vamos a comprender acá. De aquí aprendemos una gran regla. Es una regla que usted debe de aprenderlo, que está en la Torah y que nos enseña cómo Hashem mira las cosas y cómo Él las juzga. Cuando alguien peca y justifica su accionar con diferentes explicaciones, no implica esto la necesidad de discutir y responder a cada uno de los argumentos. Todos estos planteos son tan solo la carreta exterior de la arrogancia del instinto del mal, o sea, Yatzer Hara, que tomó posesión de la persona. Si se logra golpear y doblegar al instinto del mal, no habrá necesidad de discutir con los diferentes argumentos, pues se caerán ellos solos. Cuando el Altísimo se enojó con todos los hebreos, sacudió y doblegó de una vez el instinto del mal que dominaba al pueblo sublevado, e instantáneamente volvieron a subordinarse a Adonai. No hubo necesidad de pruebas sobre la capacidad de Elohim para que el pueblo proclame, estamos listos y subamos. O sea, Hashem no había dado ni una señal extra, sino que había decretado qué iba a hacer con aquella actitud de ellos. A la luz de lo antes dicho, se entenderá también el accionar de Abraham cuando veía que el huésped era tan materialista y tan tosco que su instinto del mal lo dominaba al punto de que no podía comprender sus palabras y explicaciones. No le quedaba otra opción que ejercer presión para doblegar este instinto. La angustia hacía que se quebrara la arrogancia del instinto y con ello se abría una puerta para recibir las palabras de Abraham y agradecer con sinceridad a Adonai, el Elohim del mundo. Entonces encontramos que por medio de la coerción externa que Abraham ejercía, las convertía a estas personas en un receptor predispuesto a aceptar la verdad divina. Y de esta manera lograba con éxito llevar la fe en el Altísimo también a gente del nivel espiritual más bajo, generando que también ellos proclamaran el nombre de Adonai. Ahora, para algunas personas esta acción puede parecerles un poco extraña e inapropiada, pero debemos de tomar en cuenta las palabras que dijo nuestro Santo Maestro en el Brit Hadashah. Nos referimos a Yeshua cuando estaba hablando sobre la parábola de las bodas. Hay unas palabras claves que se dan, dice, fuérzalos a entrar. Pero esta palabra, fuérzalos a entrar, no quiere decir fuérzalos a que se queden. Nosotros podemos luchar, podemos interceder para que Hashem les conceda una oportunidad a las personas. Nosotros podemos trabajar arduamente para que ellos conozcan la Torah, para que ellos conozcan la fe en Adonai, las raíces hebreas. Pero no podemos nosotros forzar a que las personas se queden.
Este es un trabajo ya del Ruach HaKodesh que está ejerciendo en nuestros días una labor muy poderosa, despertando a todas aquellas almas de israelitas que están viviendo como gentiles, viviendo en las religiones, pero que ahora están volviendo a la Torá. Siguiendo con nuestra parashá, nosotros vamos a encontrar los temas siguientes. Una forma general hablaremos de ellos, por ejemplo, en la primera aliyá, que nosotros ya hablamos desde el capítulo 18, versículo 1. Encontramos nosotros que Adonai visita a Abraham Avino, o sea, Abraham nuestro padre. 3 días después del Brit Milá, que él se había efectuado el Brit Milá. Los Midrashim nos ilustran con lujo de detalles este hecho. La circuncisión o el Brit Milá, cuando se le fue ordenado, nos cuentan de que Abraham Avino se lo efectuó él solo, él mismo se lo efectuó, y él se lo hizo a su mayordomo y a todos los varones que con él estaban. Pero cuando Abraham lo hizo, a los 3 días de que él lo había efectuado en su propio cuerpo, encontramos la visita que hizo Hashem a Abraham Avino tomando la forma de hombre. O sea, 3 ángeles llegan a la tienda de Abraham en Manré. Abraham se apresura a atenderlos con gran hospitalidad, a pesar de que en el tercer día es cuando el corte del Brit Milá causa más dolor. Encontramos también que Sara se ríe cuando oye que va a dar a luz a un hijo varón. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de ángeles y hablamos de que a uno se le llama Hashem o se le llama con los nombres de Adonai o el Todopoderoso, debemos de hilvanar correctamente lo que nos enseña la Torá. A esta altura, Hashem no se había revelado con las 4 letras, Yud, Hei, Vav, Hei. No. Esto lo va a hacer más tarde, cuando Moshe está en el desierto, sube al monte Sinai, cuando ve aquella zarza ardiendo, es ahí cuando él revela estas 4 palabras. Y él advierte que con este nombre no se había revelado a nadie más. O sea, quiere decir que Abraham Avino y nuestros patriarcas lo conocieron como el Shaddai. Y lo conocieron con otros títulos. Pero ahora encontramos acá a un ángel que es llamado como que si fuera Adonai, un ángel que es invocado sobre él el nombre del Shaddai. Ahora bien, nosotros debemos de saber un poco más acerca de los ángeles. Los ángeles antes estuvieron en acción, están en acción actualmente y seguirán estando en acción. El problema es que nuestros sentidos son afectados por tanta ideología y filosofía humana y religiosa que nosotros esperamos ver ángeles con sotanas blancas, resplandecientes, con alas y que aparecen y desaparecen. No es que no puedan aparecer de esta manera, pero la forma en que aparecen más frecuentemente es como cualquier ser humano. Podemos hablar de testimonio, podríamos gastarnos muchos minutos hablando de ello, pero yo espero que más de algunos de ustedes hubiesen ya escuchado o experimentado una de esas apariciones inexplicables de seres que llegan, ayudan y luego desaparecen frente a nuestros ojos. Ahora bien, vamos a hablar algo acerca de esto que es muy interesante. Nos enseña la escritura que Abraham amaba tanto cumplir la Torá, lo que él había entendido, el mérito que él quería alcanzar por cuidar a los seres humanos, ya que su maestro de Torá le había enseñado que ellos habían hecho méritos cuidando animales. Abraham decide entonces tener un mérito más grande cuidando seres humanos. O sea, los dos son méritos grandes, cuidar a los animales, pero aún más cuidar a seres humanos. Así es que si alguien quiere tener los 2 méritos, debe de saber que el primer mérito y más grande es cuidar a seres humanos y luego cuidar también a los animales. Se puede si alguien así lo quiere hacer. Abraham Avino lo entendió y por eso que aún estando él en esos momentos más difíciles,
de su tercer día, cuando el dolor era más intenso, él manda a su mayordomo a que vaya a buscar a alguien a quien ayudar, alguien que podía entrar a su tienda para que pudiera comer de su mesa. El mayordomo regresa y le dice que no hay nadie. Pero los Midrashim nos informan que Hashem había hecho que en el desierto hubiese un calor, tanto así que nos ilustra diciendo que había sacado llamas del Geinón para que estuvieran ese día sobre la tierra, para que hicieran gran calor tan intenso que ningún ser humano se atreviera a querer viajar por el tremendo calor. En vista de eso, nadie viajó, pero Hashem vio desde los Hashamaim que su hijo Abraham, su amigo Abraham, se levantó a pesar de eso, cuando su mayordomo le dice que no había nadie. Claro, no había nadie, porque ¿quién iba a estar caminando por el desierto con tremendo calor? Hashem había puesto ese calor por dos motivos: para que no hubieran viajeros y que así su hijo descansase por cuanto la Brit Milá estaba fresco, y también para que el Brit Milá se tuviera menos dolor, ya que el calor ayuda para que el Brit Milá sane. Entonces, nosotros encontramos acá que al ver que no había nadie, él mismo se levanta y va a buscar a alguien. Y es ahí donde lo hallan los tres ángeles. Pero ¿cómo se da esto? Que Hashem dijo: por cuanto yo he hecho que un calor se levante en la tierra para que ningún ser humano transite en el desierto, para que mi siervo Abraham descanse. Pero ya que él insiste en cumplir esa misma de ayudar a su prójimo, de amar al prójimo, entonces yo mismo iré. Entonces es ahí donde aparecen los tres ángeles. Pero debemos de entender la aparición de este ángel que dice que se le llama Adonai o Shaddai. Usted debe entenderlo de esta manera. Y para la mentalidad hebrea es fácil comprenderlo. Porque hay ángeles que son, bueno, todos los ángeles, debe entender usted que es un oficio, es un título, no es nombre. No son nombres, son títulos. Y ángel o malaj quiere decir enviado, mensajero. O sea, cualquier persona que lleva un mensaje o es enviado a cumplir una tarea, toma el cargo de malaj, de ángel. Entonces encontramos a tres seres que llegan, y entre ellos uno que porta el nombre de Hashem. No quiere decir que es Hashem mismo. No, porque él habita en la luz inaccesible. A él no hay hombre que lo pueda ver y viva. Pero entonces, ¿quién es este ángel? Es un ángel muy especial que tiene el derecho, tiene la capacidad de que el nombre del Shaddai sea invocado en él, pero no lo toma para él, sino que él sabe que nada más está en representación del Todopoderoso, el creador del universo, el juez de toda la tierra. Esto es semejante como cuando un embajador llega a una determinada nación. Se le pone la alfombra roja, se le recibe con pompa, con desfiles, y se le hacen todos los honores como si fuese el mismo presidente. ¿Pero por qué? Porque es un delegado, es un enviado. Porque de la manera que lo reciban a él, es que están recibiendo a aquel que lo envió, que es el presidente. Por eso los embajadores son bien recibidos, bien reconocidos, y tienen una gran autoridad, porque la autoridad que está sobre ellos es la del presidente que los envió. Así es este ángel que ahora es un embajador y que está representando a Hashem en la tierra para hablar con Abraham Avinu. Bien, hablemos de la segunda aliyá, comprendida desde el capítulo 18, versículo 15, hasta el capítulo 18, versículo 33. Aquí encontramos que Adonai revela a Abraham que va a destruir a Sodoma, y Abraham trata de interceder a favor de esa ciudad para que Adonai no la destruya. Abraham regatea con el Eterno hasta conseguir que no destruya Sodoma, si encuentra allí 10 justos. Nosotros encontramos en esta porción que se da la intercesión correspondiente. Es esta la gran diferencia de nuestro patriarca que vimos en las parashot anteriores, que estamos refiriéndonos a Noaj, que Noaj cometió el error de que se le dijo que entrara al arca y entró.
bueno, que la construyera, la construyó, que entrara al arca, que entró y cuando se le dijo que saliera, salió. Justo todo lo que se le dijo. Pero cuando este patriarca salió del arca y vio la destrucción, reclamó. Pero Hashem le advirtió y le dijo, tú debías de haber intercedido por toda aquella nación, aquella generación y no lo hiciste, sino que solamente te refugiaste tú y tu familia, así como se te dijo. Ahora, pensando en Abraham pensó en su sobrino y ahora encontramos que comienza la intercesión y logró conseguir que no iba a destruir las ciudades si hubiese 10 justos. ¿Por qué no bajó? ¿Por qué no bajó más el número? ¿Por qué no llegó a 5? Porque dice los Midrash, nos informan, ¿no?, también nuestros sabios, que en aquella destrucción del diluvio solo fueron 8 las personas. Quiere decir entonces que si 8 no lograron detener el juicio de aquella generación perversa, tampoco lo iba a hacer para aquellas ciudades si él quería seguir bajando. Bien, pero encontramos algo muy interesante en todo esto. Vamos a seguir hablando acerca de la tercera liyá. Yo sé que tal vez hay muchas preguntas, pero no se preocupe. No se preocupe que en cada ciclo vendrán más revelaciones acerca de todo esto. En la tercera liyá, nosotros encontramos de ahí desde el capítulo 19, versículo 1 hasta el capítulo 19, versículo 20. Dos ángeles llegan a Sodoma y Lot los recibe y hace banquete. También nos damos cuenta que rodean la casa de Lot hombres de la ciudad pidiéndole a Lot que los sacara para conocerlos. Lot les pide que no hagan esa maldad con ellos y a cambio ofrece sacar a sus 2 hijas. Los ángeles advierten a Lot sobre la destrucción de Sodoma y le advierten que se vaya y no mire atrás. Nosotros encontramos algo muy interesante en esta tercera liyá. ¿Cuál fue la gota que rebalsó el vaso de la ira de Hashem? Estos hombres eran tan perversos, pero tan perversos, que no querían que hubiera ninguna regla moral, ningún principio moral en aquella ciudad. Eran tan malos que ellos habían advertido que cualquiera que le diera pan a un extranjero, a un viajero, lo iban a quemar vivo en la plaza. Y nos cuentan los Midrashim de que hubieron personas que eran buenas, una persona que era buena, y lo que hicieron fue de que lo metieron preso en una prisión, en una jaula en plena plaza pública, esperando que se muriera de hambre. La sentencia es que no se le va a dar comida, va a morir de hambre por cuanto quiso ser justo, por cuanto quiso ser bueno. Y entonces esa iba a ser la sentencia. Y en la plaza pública para que todos vieran y que nadie quisiera seguir ninguna regla moral. Es más, se había decretado que a los extranjeros había que robarles y hasta matarlos. Cuando nosotros encontramos que este hombre es puesto en esa jaula para que encontrara ahí la muerte por inanición, los hombres malvados se dan cuenta que aquel hombre seguía fresco y fuerte. Entonces se preguntaron que qué estaba pasando. Uno de ellos pensó, quizás alguien le está trayendo comida, pero a nadie miraban. Entonces planearon quedarse cuidando de noche para espiar quién era que le llevaba. Entonces se dieron cuenta que era una mujer que le llevaba comida a este hombre. Le llevaba agua. Y cuando ellos detectaron a esta mujer, ellos la tomaron y la mataron. Fue esto lo que causó que ya no soportara más Hashem la maldad de toda aquella nación. Había tanta maldad sobre ellos, pero hay algo que sobrepasa, es la gota que rebasa el vaso cuando los malvados tocan a un justo, a una persona que quiere hacer las cosas bien. Es ahí donde vienen los juicios para cualquier nación, para cualquier ciudad, para cualquier pueblo, aún para cualquier familia. Que mueran los malvados por su maldad, no hay ningún problema, porque ese es el camino que los hombres toman. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es de muerte. Pero
cuando es tomada la vida de un justo, de una persona que se esfuerza por hacer el bien, y los malvados quieren impedir esto, es ahí donde la ira de Hashem se enciende sobre ellos. Y nosotros encontramos acá que se había dado la orden tal que no se recibiese a los extranjeros. Y por eso encontramos a Lot, que nos cuentan los Midrashim que en la noche él estaba corriendo de un lado para otro en las puertas de la ciudad. Y que ahí recibió a los ángeles y les pidió que entraran. Los ángeles no quisieron entrar a la primera instancia, pero luego, después de porfiar con ellos, los logra hacer que entren. Ahora bien, ¿por qué los ángeles no querían entrar? Esto es bien interesante. La intercesión que había hecho Abraham por las ciudades no alcanzaba a Lot. Los méritos de Lot no eran suficientes. Entonces Hashem proveyó medios para que Lot pudiera hacer méritos. ¿Y cuáles fueron los méritos? Ayudarle a los ángeles, hospedar a los ángeles. A pesar de la amenaza, a pesar de la sentencia de los malvados de que no se le ayudase a nadie, este hombre se arriesgó y también él hospedó a los ángeles pensando que eran extranjeros. Los llevó a su casa y cuando aquellos perversos rodearon para que sacasen a los ángeles porque querían tener relaciones sexuales, la palabra que encontramos acá, cuando dice que quieren conocerlos, esa palabra en el original quiere decir querían tener relaciones íntimas, relaciones sexuales con los ángeles, pensando ellos que estos eran hombres, ya que la ley, la moralidad de esa ciudad era tan perversa, donde hombre con hombre, mujer con mujer, viejo con jovencito, jovencita con mujer vieja, no se respetaban parentesco, era prácticamente una depravación extrema, que más adelante vamos a ver las huellas que dejaron esto en las actitudes de las hijas de Lot. Ahora bien, a Lot le valió el mérito de ayudar a los ángeles para que él pudiera escaparse de allí. Los ángeles advierten sobre la destrucción y los sacan y les advierte que no miren atrás. Ahora aquí vamos a encontrar en la parashá, que es aliyá, que encontramos desde el capítulo 19, versículo 21, hasta el capítulo 21, versículo 3, nos damos cuenta que Lot huye a Zoar con su mujer y sus dos hijas, y una lluvia de azufre y fuego destruye Sodoma y Gomorra. La mujer de Lot vuelve su cabeza atrás y es convertida en sal. Las hijas de Lot piensan que el mundo está destruido y que nunca van a tener descendencia, entonces deciden emborrachar a su padre y tener descendencia a través de él. Abraham se muda a Gerar, donde Abimelech arrebata por la fuerza a Sara. Tal como le fue prometido, Abraham y Sara tienen un hijo que se llamará Yitzhak. Bien, vamos a encontrar acá, para comenzar, Lot pide a los ángeles que no destruyan Zoar. Él no se va para Zoar, sino que se va para una cueva. Los Midrashim nos informan que la mujer de Lot se convirtió en sal. ¿Por qué en sal? ¿Por qué no en una estatua de azufre? ¿Por qué no en una estatua de roca? ¿Por qué tuvo que ser sal? Los Midrashim nos informan que esta mujer, cuando entraron los ángeles, no los quería atender bien. Y que en vez de darles comida, ella les puso un gran terrón de sal. Entonces, recordemos que siempre los castigos que vienen de Hashem son medida por medida, que en hebreo se llama midá keneged midá. Quiere decir medida por medida. Quiere decir que esta mujer, inclusive, cuando alguien le pedía un pedazo de pan, cuando alguien les pedía un vaso de agua, esta mujer les daba un terrón de sal a la gente, se burlaba de ellos. Entonces, cuando esta mujer desobedece las palabras de los ángeles y vuelve atrás, entonces se le paga a ella. Se le paga conforme a lo que ella le había dado a todas las personas o había deseado para todas las personas.
y es así que ella queda convertida en estatua de sal. Luego encontramos también en el caso de las dos hijas, que este es un caso muy delicado. ¿Por qué? Porque esto es incesto y esto nunca fue visto ni será visto como algo bueno delante de Hashem. Es más, la Torah prohíbe tales cosas. Pero recordemos que a estas alturas la Torah no había sido entregada. Sin embargo, ya había una Torah oral entre las naciones que había recibido el patriarca que bajó del arca. Nos estamos refiriendo a Noah nuevamente. Las instrucciones que le dieron a Noah estaban vigentes. Con todas las que habían recibido antes del diluvio estaban vigentes. Ahora, pero nosotros encontramos que estas dos jovencitas habían sido afectadas por las costumbres que habían visto ellos día por día en la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde era normal, donde era práctico, donde se hacía cada momento, donde no había respeto, no había moral, no había Torah, no había nada. La gente aborrecía la Torah. Y nosotros encontramos que estas muchachas, aunque eran hijas de este justo, encontramos con un problema que al hacer esta acción de emborrachar a su padre y acostarse con él para concebir de él mismo, nosotros podemos ver el caso rotundamente aborrecible, detestable. Es más, sin ánimos de quererlo mencionar porque es tan desagradable. Pero queriendo entender entonces, pero realmente, ¿qué pasó? ¿Qué lo llevó a estas dos jóvenes a hacer semejante acción? Nos cuentan los Midrashim, en la ley oral, que cuando ellos entraron a la cueva para refugiarse porque vieron que habían juicios, estaban cayendo juicios, ellos se refugiaron, pero cuando, o sea que me estoy refiriendo a esto con todo lujo de detalle. La destrucción no fue una hora, no fue, no fue un día, fue un juicio que hasta que se acabó toda aquella ciudad completa, aquellas ciudades, se acabaron aquellas ciudades. Quiere decir de que estuvo cayendo fuego y azufre del cielo no una hora, ni 2 horas, ni 3 horas, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 24 horas. Fueron más. Ellos se refugiaron. Estaba cayendo fuego por todos lados. Cuando ellos salieron al siguiente día o al segundo, tercer día, vieron una aniquilación completa. Vieron aquellas ciudades aniquiladas y vieron fuego por todas partes y ellas pensaron. Así nos cuentan los Midrashim. Ellas pensaron, todos los seres humanos del planeta están muertos. No hay un ser humano vivo, solo nosotros hemos quedado. Y nuestro Padre ha quedado. Entonces, si ya no hay seres humanos, ¿cómo se van a seguir reproduciendo los seres humanos si ya no hay? Ya no queda ningún varón, ya no queda ninguna mujer, solo nosotras dos y nuestro Padre. Entonces, por querer tener un deseo de preservar la vida, ellas toman erróneamente esta decisión de emborrachar a su padre por respeto a él y luego que estaba él ebrio, entonces cometer semejante acto. Ahora, de ningún punto de vista todo esto es bueno, ningún punto de vista esto tiene justificación. Por eso Hashem encontramos que aquí hay un problema muy grande, pero en medio de todo ese problema hay algo todavía que nos va a costar entender un poco y que nosotros lo vamos a analizar a continuación. Ahora, ¿por qué Hashem permitió que esto sucediese? Primero, porque Hashem respeta el libre albedrío, pero hay algo más. Por ejemplo, en las palabras que dicen los profetas, han dicho los profetas cuando dicen acerca de David Hamelech, el rey David, dicen, Hashem, he encontrado a un hombre que es conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiero. He encontrado un hombre. Entonces pregunta, ¿a dónde lo encontró? Y dice que se responde, lo encontró en Sodoma y Gomorra. ¿Cómo que lo encontró a Sodoma y Gomorra? Claro que sí, lo encontró en Sodoma y Gomorra. Al rey David lo encontró en Sodoma y Gomorra. Pero como si Sodoma y Gomorra fue destruido mucho antes que David Hamelech existiera. Pues sus descendientes, sus ancestros ahí estaban. ¿Qué? En Sodoma y Gomorra. Sí, resulta que son las dos hijas de Lot.
porque una de ellas es la madre de los moabitas. Sí, de los moabitas. Y de lo otro es la madre de los amonitas. Ahora, ¿por qué traemos en mención a esto? Oiga bien usted esto y póngale atención. Hashem vio en el futuro que una descendencia de Moab iba a ser insertada en el pueblo de Israel para que de ahí pasara la línea del Mesías Yeshua. Y por lo tanto también la línea de David Hamelech. Nos estamos refiriendo a Ruth, la moabita. Cuando Ruth se casa con Boaz y este Boaz la embaraza, y ahí comienza la descendencia hasta que llegamos hasta Isaí, el padre de David Hamelech. Encontramos ahí que pasa por esa línea. Pero también hay una monita también, que también se casa con el rey Roboán, que también de por ahí iba a pasar nuevamente la descendencia del Mesías. Ahora, esto parece un poco confuso al principio, pero si usted le pone atención, le va a dar un sentido bien tremendo y lo único que va a hacer es glorificar a Hashem, porque Él conoce todas las cosas. Y hay cosas que todavía no la podemos lograr entender a plenitud, pero no debemos de complicarnos, sino nada más apreciar la grandeza, la misericordia de Hashem, que al ver que ellas iban a ser portadoras, en el vientre de ellas iban a portar la simiente del cual vendría Mashiach, entonces ellas son salvadas también, ellas son rescatadas también, porque una descendencia, una de Moab y otra de Amón, iban prácticamente a ser las descendientes que iban a prestar sus vientres para que por ahí pasara eh, toda la simiente del Mesías. Y para dejar un poco más claro la situación que venimos hablando, porque yo sé que esto podría crear confusión en algunos de los estudiantes, vamos a considerarlo enfáticamente en la cita de Bereshit, capítulo 19, versículo 31. En el original encontramos que dice así: la mayor le dijo a la menor, nuestro padre está envejeciendo y no queda en el mundo otro hombre para que se case con nosotras de manera normal. En el 32 encontramos que le dice: ven, hagamos que nuestro padre se embriague con vino y durmamos con él. Entonces sobreviviremos por medio de hijos de nuestro padre. Ahora bien, esto es lo que nosotros encontramos, porque tras la destrucción que ellos habían visto, la vida prácticamente para ellas había terminado. Quiere decir, un apocalipsis, era un cataclismo. Ahora, las mujeres llegaron a creer erróneamente que no habían ya más habitantes en el mundo, por lo que planearon tener relaciones sexuales con su padre sin que se enterasen o que podrían ellos corroborar esta información. Ellos quiere decir de una forma errónea, pero en su interior no fue una maldad que podríamos decir pura, que ellas no querían respetar las leyes, sino que claro que habían sido afectadas, habían sido contaminadas, pero lo que había en su interior no era una perversidad, sino que según ellos estaban haciendo un bien. Esto nos enseña algo muy interesante, que nosotros no debemos de basarnos tanto en las intenciones, porque las intenciones no son suficientes en este caso, porque estas mujeres tenían una intención buena, pero realmente la acción con la cual querían llevar su intención fue muy mala. Esto no quiere decir que si nosotros queremos tener una buena intención, pero quererlo hacer de una manera incorrecta, entonces nosotros estaremos cayendo en el error que cayeron las hijas de Lot. Pero que Hashem vio también que algo que nosotros ya lo consideramos, la descendencia, Ruth, la moabita, que iba a ser de la descendencia de Moab, se iba a casar con Boaz, de la cual iba a nacer Isaí.
iba a ser padre de David Hamelech. Y por ahí iba a continuar la simiente para que viniera Yeshua HaMashiach a nuestra tierra para salvarnos de todos nuestros pecados. Ahora bien, nosotros vamos a encontrar entonces hablando un poco más acerca de la conversa Ruth, que es descendiente de Moab y a la vez ancestro del rey judío David y de Mashiach. Ahora, provienen los reyes de Israel y aún el mismo Mashiach de una relación incestuosa, podríamos decir. ¿Qué misterio hay tras estos inexplicables eventos? Que el origen del Mashiach viene desarrollándose de forma oculta en una descendencia extraña. Podríamos nosotros hablar acerca de esto, pero nosotros podemos darle el sentido que realmente esto se merece y que no es aquel que la gente quisiera tener. Ahora vamos a encontrar nosotros algo muy interesante. Bien, la explicación es realmente muy profunda y por el momento no contamos con todo el espacio para hacerlo y el tiempo suficiente. Sin embargo, vamos a tratarlo en otra oportunidad. Luego usted va a entender que Hashem tiene todo planeado. Por ejemplo, había una maldición que ninguno de estos dos pueblos, ningún descendiente de estos dos pueblos, iba a entrar a formar parte jamás de ninguna de la asamblea de Israel, o sea, del pueblo de Israel. No podía haber un descendiente de Moab como parte de Israel. Pero encontramos que hay mujeres, esta mujer moabita fue insertada. Los sabios nos informan que esta maldición era solo para los varones, pero no para las mujeres, ya que la mujer prácticamente, ella estaba prestando el vientre. Sin embargo, nosotros hay cosas que todavía no las logramos entender. Sin embargo, ahí mismo estamos nosotros, la casa de Israel, que está entre las naciones. ¿Cuántas cosas malas se han dado en nuestra vida? ¿Qué anduvimos haciendo nosotros? ¿Qué cosas tan perversas hicimos en el pasado? Sin embargo, hemos hallado gracia ante los ojos de Hashem por algún ancestro nuestro que pidió a Hashem. Le pidió de corazón que un descendiente mío se vuelva a ti y abrace tu Torah y viva tu Torah. Y por esos méritos de nuestros ancestros y los méritos de Mashiach, nosotros hemos alcanzado gracia ante los ojos de Hashem. Aunque nosotros no fuimos mejores que las hijas de Lot, nuestros padres no han sido mejores que las hijas de Lot. Pero ¿por qué fueron preservados nuestros padres y nuestros ancestros a pesar de que fueron malos? Quizás nosotros, en nuestros descendientes, habrá algún asesino quizás, o quizás un asesino en serie, un hombre que fue malo. Pero Hashem vio en el futuro que íbamos a nacer y que nosotros nos íbamos a volver a él con todo nuestro corazón. Baruch Hashem, por la bondad y la misericordia de nuestro Elohim. Ahora bien, nosotros encontramos entonces que también se le promete en esta cuarta aliyá que Abraham iba a tener un hijo y que su nombre iba a ser Yitzhak. En la quinta aliyá encontramos que Abraham circuncida a Yitzhak y da una fiesta el día que Yitzhak fue destetado. Sara dice a su marido Abraham que eche a la esclava Agar y a su hijo de la casa porque ve en Ismael señales de degeneración. Abraham se apena de tener que echar a su hijo, pero Elohim le dice que debe escuchar a Sara en todo lo que ella diga. Ismael está a punto de morir en el desierto de sed, pero un ángel lo rescata y le predice que va a ser progenitor de un poderoso pueblo. Aquí nosotros encontramos que Abraham circuncida a Yitzhak y hace una fiesta. Recordemos que el Brit Milá es a los 8 días de nacido. Y cuando se dio el que iba creciendo Yitzhak, es normal, eran medios hermanos o no tenían la misma madre, eran de diferente madre, pero del mismo padre. Y había cierta rivalidad y el trato de Ismael que le daba a Yitzhak no era bueno porque se burlaba del niño. Y vemos que en esto había un problema. Abraham, el corazón de él estaba partido
Y de hecho, los Midrashim nos enseña que una de las 10 pruebas que se le hicieron a Abraham Avinu fue una de ellas, fue que despidiera a Agar junto con Ismael, el cual era realmente su primogénito. Sin embargo, Hashem le dijo que iba a ser en zigzag. ¿Por qué? Por méritos. Porque la primogenitura, como hemos estudiado antes, la preeminencia la tiene el primero, pero si el primero no tiene méritos, entonces el privilegio de ser el primogénito y la bendición se va a mudar a alguien más digno, y en este caso fue zigzag. Bueno, encontramos que despedido, encontramos algo muy interesante acá, que Sara le dice a su marido que despida a la mujer. Y es normal que este hombre se haya sentido indeciso, apenado, ya que era su hijo, su primer hijo, Ismael. Aquí encontramos entre estas líneas algo muy interesante que nos informa también la tradición oral, que nos ayuda a entender mejor lo que estaba pasando. Nos informan de que Sara era superior en grado espiritual a Abraham. O sea, Sara llegó a una edad avanzada y su mente era como la de una niña pequeña, ingenua con respecto al pecado, una mente pura, un alma pura, y ella podía ver cosas que Abraham no miraba. No fue producto de que mucho se burla de mi hijo y ya me cayó mal porque Agar me miraba mal cuando salió embarazada y se burlaba de mí y me menospreció. No era revanchismo, no era venganza, no que Sara estaba viendo en el alma de Ismael que este muchacho no amaba la Torah, que este muchacho realmente se iba a degenerar y que por lo tanto iba a afectar también el crecimiento de zigzag por cuanto eran hermanos. Entonces Sara vio algo que Abraham no miraba. Y por eso es que luego pues tiene que acceder porque Hashem le dice que escuche a su esposa. Esto es muy interesante acerca de nuestra matriarca Sara. De hecho, en el judaísmo se enseña que la mujer es superior al hombre, que Hashem dividió el alma del ser humano en dos y lo mejor lo puso en la mujer. Por eso, como dice el dicho de la filosofía, dice que detrás de la grandeza de un hombre hay una gran mujer, pero también detrás del fracaso de un hombre también está una mujer. O sea que una mujer tiene el poder para elevar a un hombre al paraíso o para lanzarlo al infierno, para hacerlo un rey o también para hacerlo un mendigo. Es algo muy interesante la influencia que tienen las mujeres sobre el varón. Y el judaísmo lo reconoce, y en el judaísmo la mujer tiene un lugar muy especial. Pero voy a traer a mención algo muy interesante que escuché hace un tiempo, en los tiempos donde Obama, el expresidente de Estados Unidos, estaba en su periodo presidencial respectivamente. Ellos mismos cuentan de que en una ocasión fueron a un restaurante famoso y cuando llegaron al restaurante el chef los atendió y el chef, claro, no era para menos, era un restaurante muy prestigioso. Pero cuando ellos después de la cena se dan cuenta y les presentan a aquel chef, se da cuenta que este chef había sido novio de la esposa del presidente Obama. Estamos hablando de Michelle Obama. Y entonces, y ahí se dieron las cosas y se saludaron y lo presentó y después que se dieron las pláticas se dio cuenta Obama de que su esposa, Michelle Obama, conocía a este chef. Le pregunta dónde, le dice que cuando eran estudiantes. Y le dice Michelle Obama que le confiesa, sin confianza, que sincera, que habían sido novios y que inclusive casi estuvieron a punto de casarse. Entonces, Obama le dice unas palabras que son las que yo quiero traer a colación. Cuando ella le confiesa semejante historia, él le dice, entonces, si tú te hubieses casado con él, tú serías también cocinera.
Entonces Michelle Obama se le queda viendo y le dice, no, no te equivoques. Si yo me hubiese casado con él no fuera chef, él fuera presidente. Entonces, de esta manera, nosotros entendemos también que aún el mundo comprende la influencia que tiene la mujer sobre el varón. Ahora, en este caso, Abraham Avinu entiende cuando el mismo, el Todopoderoso, le dice que escuche las palabras de Sara. Y se da la dirección que deben de tomar las cosas en el tiempo inmediato. Y claro, él lo tiene que hacer y se da todo. Pero en el camino, Hashem tiene compasión del niño, ya que era descendiente de Abraham. Y ahí se revela, les da la solución y les promete que va a ser progenitor de un poderoso pueblo. Bien. El pueblo que estamos hablando son los estados árabes que están actualmente alrededor de Israel. En la sexta aliyá, que está comprendida desde el capítulo 21, versículo 22 hasta el versículo 33, encontramos cuando Amimelech se da cuenta de que Adonai está con Abraham, pacta con él una alianza. Y por eso aquel lugar se llama Beersheba. Y moró Abraham en tierra de filisteos muchos días. Aquí encontramos esta historia muy interesante. Ahora, es importante notar la grandeza de Abraham Avinu, que más adelante usted lo va a notar cuando llega ante los hijos de Het y les dice que él es un príncipe de Adonai, entre ellos, un príncipe de Elohim. Esto habla acerca del grado alto que aquellos inconversos reconocían en Abraham Avinu. Nosotros nos cuesta entender que Abraham había alcanzado un nivel espiritual tan alto que nos cuenta la tradición oral que también a él le llevaban enfermos y él oraba por los enfermos. Todo esto hay mucho más que hablar, pero el tiempo es demasiado corto y solamente una probadita para luego seguir escuchando más comentarios que nos vayan uniendo y abonando más a lo que ya hemos entendido previamente. Ahora bien, en la séptima aliyá y la última, desde el capítulo 21, versículo 34 hasta el capítulo 22, versículo 24, encontramos como prueba final Adonai ordena a Abraham tome a su hijo Yitzhak y que lo ofrezca como sacrificio. Abraham lo obedece y cuando está a punto de sacrificar a su hijo, Elohim manda un ángel para detenerlo. Por su obediencia sin límites, Elohim promete a Abraham que incluso si el pueblo judío peca, no serán destruidos completamente. Aun si Israel peca, no serán dominados completamente por sus enemigos. La parashá concluye con una genealogía y el nacimiento de Ribca, que la Reina Valera lo traduce como Rebeca. Ahora bien, cuando nosotros hablamos a través de la prueba, encontramos algo muy interesante acá para considerarlo. Fueron un camino de 3 días, un camino de 3 días, donde Hashem no le había dicho dónde y cómo se dio cuenta dónde iba a ser el sacrificio. La tradición oral nos informa nuevamente que Abraham salió de viaje sin saber a dónde iba, pero cuando vio la Shejiná posada sobre el monte Moriab, es ahí donde él entendió que ese era el lugar donde Hashem quería que fuese el sacrificio. Ahora bien, los Midrashim nos siguen informando de algo muy interesante en este relato. Y nos dicen que, por ejemplo, Hasatán, o que es conocido en el judaísmo también como el Yetzer Hará, las fuerzas oscuras, las fuerzas malignas, llegaron a querer perturbar tanto a Sara como también a Yitzhak. A Sara a inquietarla y a decirle que realmente Abraham se había llevado el hijo para sacrificarlo y que era una locura porque Hashem no recibía sacrificios humanos. Pero luego también a Yitzhak trata también de quererlo hacer retroceder y le dice que le pregunta y lo visita diciéndole, ¿sabes para dónde vas? Y dice, no, pues tu padre te lleva a sacrificar. Y no sabes que Hashem no recibe sacrificios humanos.
y aún así vas a ir. Y dice que Yitzhak le dice, sí, aún así voy a ir. Y le dice el ángel, ¿estarías dispuesto entonces de que ofrecer tu vida? Y él dice, sí, para obedecer a mi padre. Entonces el ángel del mal todavía intenta una vez más corromper la obediencia de aquel hijo que quería que se retrocediera y que no fuera con su padre. Le dice algo para perturbarlo. Le dice, quiero contarte un secreto. Le dice Hasatán, ¿cuál es el secreto? El secreto es que yo llegué a los cielos y detrás de las cortinas escuché a unos ángeles hablando diciendo que realmente tú no serás sacrificado, que solamente serás presentado, pero que no serás sacrificado. Entonces nos cuentan el Midrash nos informa así, que Hasatán recibió el castigo que reciben todos los mentirosos. ¿Y cuál es el castigo que reciben todos los mentirosos? Que cuando dices la verdad, nadie te cree. Y ese es el problema con los mentirosos, que se habitúan, la gente ya no les cree. Cuando deciden decir la verdad, entonces se llevan el duro golpe que las personas no les creen. ¿Por qué? Porque dice el dicho, que en la boca del mentiroso hasta lo cierto se hace dudoso. Pero Yitzhak estaba determinado a obedecer a sus padres. Y cuando le pregunta, padre, aquí está la leña y está el fuego, ¿y dónde está el cordero? Entonces Abraham le dice, Hashem se proveerá a sí mismo de cordero. Él proveerá. Y cuando llegan allá y comienzan a armar todo, y Abraham le dice, cuando estaba armando, y este joven detectó lo que su padre iba a hacer. Y cuando Abraham se dispone a hablar con él, le dice, sí, ya sé, padre, ya sé lo que pasa. Que Hashem te ha pedido que tú me sacrifiques. Y le dice el muchacho, hazlo, padre. Cumple con lo que ha dicho Hashem, con lo que ha dicho el Shaddai. Cúmplelo. Yo estaré dispuesto obedientemente. Entonces lo pone sobre la leña y hay unas palabras que conmueven cuando Yitzhak le dice, pero padre, átame fuertemente, no vaya a ser que en el momento cuando tú alces el cuchillo, yo vaya a cambiar de parecer, átame fuertemente. Y entonces el muchacho se dejó atar, poner sobre la leña y cerró sus ojos esperando que su padre obedeciera al Todopoderoso. Fue en este momento que Hashem interviene. Pero los Midrashim nos dicen también el libro, oiga bien, el libro, la carta a los hebreos nos dicen que realmente en un sentido estaba ya como muerto. ¿Pero por qué? Porque realmente nos cuentan los Midrashim que a Yitzhak se le fue el alma. Él se dio por muerto. Él se dio por muerto. Él sabía que no había forma. Se había llegado a su final, se dispuso a morir. ¿Por qué? Porque esta era una sombra profética acerca de Yeshua, Hamashiach, el cual se iba a ofrecer a sí mismo, porque él dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Quiere decir que no fue que el Roma tomó la vida de Yeshua, sino que Yeshua puso su vida por todos nosotros. Y esto es lo maravilloso cuando vemos la sombra de Yitzhak, que obedientemente iba con la leña sobre su hombro. Así como Yeshua llevó el madero sobre su espalda, sobre su hombro, hasta el Gólgota. Y ahí obedientemente abrió sus manos, puso sus manos para ser ofrecido. Ahora bien, aquí encontramos algo muy interesante, muy sorprendente, porque después que se da todo esto, encontramos que Hashem incrementa las promesas que le ha hecho a Abraham, se las extiende y hace pacto con él, por cuanto le ofreció la vida de su hijo. Ahora, alguien puede decir, pero ¿por qué Hashem le pidió que ofreciera la vida de su hijo si él no acepta los sacrificios humanos? Nunca los ha aceptado. Ahora, sobre esta pregunta hay algo muy interesante. Si usted lo nota en la Torá, Hashem le dice, ofréceme a tu hijo, al que tú amas. No le dice, asesínalo. No le dice, sacrifícamelo.
sacrifícalo para mí, no que le dice ofrécemelo. Entonces quiere decir que Hashem previamente no le estaba diciendo él va a morir, aunque Abraham lo entendió que ofrecer era sacrificarlo. Hashem le estaba diciendo ofrécemelo, arráncatelo del corazón y ofrécemelo. Entonces Abraham obedientemente se lo arranca del corazón y lo ofrece. Y cuando se lo ofrece, Hashem le dice, detente, no le hagas daño al niño, porque hace que temes a Hashem. Ahora aquí encontramos mucha más revelación y mucha más enseñanza que en determinado tiempo nosotros la podemos considerar. Ahora bien, vamos a aterrizar. La expresión y apareció, referida al Eterno, hace alusión a que Él, en el uso de su soberanía, decide enviar a Abraham 3 mensajeros en su nombre para 3 propósitos diferentes. Abraham Avino fue en extremo reverente y preparó con mucho esmero lo que ellos habían de comer. He aquí un excelente ejemplo de la importancia de la genuina hospitalidad. Nuestros sabios de bendita memoria enseñan que este evento ocurrió justamente al 3er día después de la circuncisión de Abraham, día en el cual el dolor es causado con el proceso de recuperación. Realmente es el día que el dolor es más intenso. Todo esto nosotros ya lo vimos. Ahora vamos a aterrizar hablando acerca de lo que es la palabra apareció. Y apareció. Ya le había aparecido antes, y ese registro lo encontramos en Hechos capítulo 7 en la narración de Esteban, que se le había aparecido en Mesopotamia. Ahora, y se le apareció. Es importante que nosotros sepamos distinguir a Hashem en nuestra vida, porque Él se aparece en nuestra vida. Aquí a Abraham se le apareció realmente como 3 mensajeros, 3 hombres. Pero Abraham supo distinguir que Hashem le estaba mostrando su amor y su misericordia. Yo termino con las palabras de nuestros sabios, palabras muy profundas. Y es esto: si tú quieres, Hashem se puede aparecer a ti, pero no esperes una luz, aunque sí puede hacerlo. Pero espéralo de la forma que va a ser de gran verajá para tu vida, de gran bendición. Y dicen nuestros sabios de la siguiente manera: cuando Hashem te quiera mostrar que te ama a ti, que tiene un gran amor para ti, entonces te pondrá enfrente a un pobre para que tú le ayudes. Quiere decir, en otras palabras, cuando Hashem quiere mostrar su amor por ti, te va a poner un necesitado para que tú le ayudes. Hasta aquí llegamos con los comentarios de la 4ª Aliyá. Y apareció. Shalom Ubrajot Lekulan.